todos aquellos que quieren ser parte de ellos también. Es hermoso servir a Dios. No hay una honra más grande para el hombre que es servirle a nuestro Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Así que en esta hermosa mañana todos juntos vamos a darle toda la gloria a Dios. Y quiero compartir en este tiempo algo que el Señor venía enseñándome en estos 3 días de lluvia. Algo que considero que es tan importante para todos aquellos que quieren servirle a Dios, que quieren conocerlo y saber cuál es su voluntad. Amén. Así que vamos rápidamente al libro de las Escrituras, en el libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, y lo miramos en el capítulo 22 del libro de San Lucas. El libro de San Lucas 22, y vamos a leer esta porción de las Escrituras. Nacho, ¿me trae mi cable? Le damos gracias a Él por todo. Cuando lo tengamos, decimos amén. Y vamos a leer del verso 39 al 44. ¿Estamos listos, iglesia? Todos con la Biblia, por favor, abierta y muy atentos a esta porción de las Escrituras, ya que Dios tiene una palabra para ti hoy. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios tiene una palabra que va a llevar tu vida a otro nivel. Dile a tu hermano que está al lado, Dios te va a llevar a otro nivel en esta mañana. Dios nos va a llevar a dimensión esta mañana. Y sé que va a romper moldes y va a romper paradigmas a la vez. ¿Sabes por qué? Porque lo que te quiero hablar va a ir un poco más allá de las cosas que hasta hoy has venido haciendo para Dios. Y considero que esto es lo que hace falta para que tu vida suba a otro nivel. Así que escrito está, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que dile a tu hermano que está al lado, el Señor te va a hacer libre en esta hermosa mañana. El Señor Aleluya. igual. Amén. Así que leemos en esta mañana esta parte de las Escrituras y como dice la palabra del Señor. Todo lo tenemos, ¿verdad? Y los que no en el monitor pueden ver el verso que vamos a compartir en esta hora. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para deleitarnos en Él. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad. ¿Para qué dijo? Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando, dice la palabra, en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de las tristezas. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos, Amén, por esta gloria al hermosa Señor. palabra. Pero considero que esta palabra nos tiene mucho que revelar en esta mañana. Para los que anhelamos conocer a Dios, para todo buen hombre cristiano, padre y madre, que quiere ser mejor y cambiar y ser feliz en la vida, es aquí donde tenemos que detenernos y reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo con Dios en nuestro diario vivir. Si Él simplemente es solo los domingos y no todos los días de nuestra vida, yo te aseguro que nada cambiará en tu vida. Pero si haces de Él todos los días, verás cambios y transformación del poder del Evangelio en ti. Amén. Gloria a Dios, Por eso hay algo muy importante que en esta hora yo quiero compartir y quiero considerar que esto es lo que cada momento es necesario que en tu vida se establezca
¿Para qué? Para que vengan los cambios, para que venga la transformación, para que vengan todo lo que el Señor tiene preparado para aquellos que aman su nombre. Y es en este punto de la vida de todo cristiano, es que es el deseo y el anhelo es conocer a Dios. ¿Cuándo quieren conocer al Señor? Uy, creo que me equivoqué. ¿Cuántos quieren conocer al Señor? Gloria a Dios. Oh, si me hubieran preguntado a mí, yo hubiera dicho, amén, pastor, amén. Amén. ¿Sabes por qué? Porque la vida del cristiano empieza cuando comienzas a conocer a Dios. Pero mientras que tú no conozcas a Dios, nada va a pasar en tu vida. Tu adoración es apática, tu oración es catastrófica y tu vida en Dios es crítica. Amén. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede seguir a aquel que no conoce. Cuando dicen amén. Y es aquí donde se traza una línea muy delgada, donde va a permitir que los que llegan a comprender esta verdad puedan gustar de los poderes venideros, puedan deleitarse de la gracia incomparable que Dios derrama para aquellos que lo aman y nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Eso es para hombres y mujeres que conocen a Dios. Aleluya. Pero cuando no conocemos a Dios, comenzamos a pasar una de las cosas más duras de la vida de un cristiano. Por eso es que compartiendo esta porción de la Escritura, del libro de Lucas, nosotros tenemos que reconocer algo muy importante. Para conocer a Dios, tenemos que mirar qué hacía Jesús para establecer una relación con su Padre. Porque Jesús nos enseña a cómo tener una relación correcta con el Padre. Si queremos tener comunión con Dios, tenemos que mirar al Hijo, qué es lo que hacía, para que tú y yo comencemos a hacer. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Pero si no miramos a la Escritura, ¿cómo nosotros vamos a entender lo que Jesús hacía? Jesús no era un hombre que hacía las cosas por hacer. Era un hombre que verdaderamente podemos ver a través de esta Escritura. Jesús era el tipo de hombre que él improvisaba en cada instante, en cada momento de su vida. Él se metía a orar. Él no tenía normas ni horarios. No, para él conversar con su Padre eran los momentos, cualquier momento, por decirlo así, de su vida, era un buen momento para orar, buen momento para buscar el rostro de Dios. Por eso que miramos la Escritura en Lucas, que él está diciendo, Padre, si puede de mí, pase esta copa. ¿Sabes qué? Dice la palabra, él se apartó de sus discípulos, pero sus discípulos dijeron, no, vamos por ahí, maestro. Esto es lo que nos ilustra la Escritura. Pero la pregunta que yo te hago en esta hora, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer para que nosotros podamos verdaderamente tener una buena comunión con Dios? Y considero que es digno de que este tema sea llamado buscando la relación para obtener la revelación. Dígate que está a tu lado. Sin relación no hay comunión. No hay comunión con Dios. Así que tenemos que entender algo muy importante que tenemos que establecer en nuestra vida si queremos verdaderamente conocer a Dios. Amén. Por eso es que, ¿qué pasa cuando tú te saltas ese paso de la vida? ¿Qué pasa cuando tú simplemente quieres comunión y no quieres una relación? Dígale que está a tu lado, porque en tu relación es donde tú conoces el carácter de la persona. Pero en tu comunión conoces la persona misma. Y esto es lo que necesitamos como cristianos, como hijos de Dios, como líderes, como ministros, entender esta parte de nuestra vida, que, escucha lo que te voy a decir, que podemos nosotros a veces por no entender estas verdades, comenzar a tener verdaderamente una comunión con Dios de rutinas. Podemos nosotros incluso caer al olvido de la esencia fundamental de cómo aprender a conocer a Dios. Podemos nosotros hacer tantas cosas, pero no tener una buena relación con Dios. No podemos nosotros llegar a alcanzar a tener una buena comunión con Dios. Por eso te puedo decir que hay gente que solamente ora,
para pedir. Hay gente que solo ora para que Dios nos perdone. Hay gente que le oran a Dios tan solo para interceder por la familia, por la iglesia. Hay gente que está orando solo para buscar dirección. Hay gente que lee la palabra de Dios. Escucha lo que te voy a decir. Solo para encontrar un mensaje, un consejo, una dirección. Pero hay algo que quiero que puedas entender, algo muy importante. Sin relación no hay comunión. Sin comunión nunca vendrá la revelación. Si eres el tipo de cristiano que está viviendo solo los domingos, yo te aseguro que tu vida no va a cambiar. Si eres el tipo de cristiano que solamente está orando los martes o los días de culto que se programa para orar, tu vida no va a cambiar. ¿Sabes por qué? Tenemos que entender los principios que Dios nos dejó a través de la vida de su Hijo, en la forma como Él comenzaba a tener una relación con su Padre. Y puedo mirar la palabra del Señor, que la Biblia dice en Génesis 5:22, la Escritura dice, para que nosotros comencemos a entender los del 22 al 24. Miremos por favor esta hermosa palabra del Señor en Génesis 5, del 22 al 24. Dice la palabra. Mirando aquí la Escritura. Engendró, dice, después engendró Matusalén ¿a quién? Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc ¿con quién? Con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años y caminó pues Enoc ¿con quién? Dice la palabra en el verso 24. Con Dios. Caminó con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe qué nos está enseñando la Biblia en esta parte de la Escritura? Cuando nosotros anhelamos caminar con Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente queremos ser como Enoc? Amén. Un hombre que agradó a Dios. Oiga, la Biblia dice, y Enoc caminó con Dios. Amén. ¡Wow! ¿Sabes? Hay algo que tú y yo anhelamos todos los días. Es caminar con esa presencia del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero la Biblia nos enseña que dice que hubo un hombre llamado Enoc que caminó con el Señor. Esta es la palabra que quiero compartirte porque he estado evaluando algo muy importante y considero que es la fuente fundamental de lo que va a llevar tu vida, de lo que va a establecer Dios en tu vida. Cuando nosotros aprendemos a entender que cuando dice la Escritura que caminó Dios con Enoc, es porque Enoc tenía comunión con Dios. La palabra comunión viene de dos vocablos que significa común, unión. Común, unión. O sea, esto no es forzado. Esto es algo que tiene que nacer en tu corazón, ese interés, como cuando el joven ve a una doncella y se enamora a primera vista. ¿Y lo has visto qué pasa después? No vas a ver a ellos, el joven no quiere ni irse a casa, porque ya por él si puede juntar su casa con la casa de la muchacha, él lo haría. O si no, opta por ser el guachimán de la cuadra. Lo cierto es que hay algo que viene desarrollando en esto, es que él quiere establecer una comunión con ella, tener una común unión. Y todo empieza, dile que está a tu lado, todo empieza en tu corazón. Todo empieza en nuestro corazón. Por eso, para que nosotros podamos entender bien esta palabra, tenemos que ir al Salmo 25:14. Cuando nosotros miramos esta palabra, vamos a entender este pasaje de la Escritura y así poder cada momento saber qué es lo que Dios nos está diciendo cuando Él quiere que alguien se acerque a Él, cuando Él quiere mostrarnos y revelarnos su perfecta voluntad. Por eso el Salmo 25:14 dice,
Y todos debemos estar atentos a esta parte de la Escritura. Si no lo llevo a acabar en esta mañana, considero que es digno de una serie. Amén. Dice la palabra en el Salmo 25, 14, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Mis ojos siempre se dirigen hacia Jehová, porque Él saca, dice, mis pies ¿de dónde? De la red. Hay algo que tú y yo tenemos que entender esta hermosa mañana. Y es lo que este salmo nos quiere dar a entender. Dice la Biblia: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Ojo, estoy diciendo la palabra temer. No estoy hablando de la palabra miedo. Estoy hablando de la palabra de temer, de la palabra que significa respeto, honra, estima, consideración, aprecio. La palabra temer o temor tiene que ver mucho con estas verdades que te estoy hablando. Es algo que de repente tú vas a tener que comenzar a establecer esta verdad en tu vida para que puedas comprender quién es Dios en verdad y qué es lo que Él quiere de ti. Pero todo empieza, dice este Salmo 25, 14, que la comunión íntima de Jehová es con lo que temen. Esto, llevado a esta palabra, porque esta palabra comunión tiene dos significados. Según el Strong 5475, es la palabra co, que significa tener intimidad. Tener, escuchen esto, tener la consultación, estar en el secreto, escuchar el consejo confidencialmente, es considerado y catalogado como conversación en familia. ¿Han escuchado esa palabra? Dice, y todo lo que hablamos en familia acá queda. Eso es uno de los significados, que a la vez es aprender a tener intimidad con Dios. Lo que la Escritura nos enseña es que según este Salmo 25, 14, lo que Dios dice, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La otra palabra lo encontramos en el libro de Primera de Corintios 1:9, que dice: fiel es Dios, por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. La segunda palabra que se traduce para comunión, según el Strong, es 28:42, es la palabra koinonia, que quiere decir comunicación, compañerismo, intimidad. Significa ser la mano derecha, como una señal, o como verdaderamente un aprendiz o un compañero de camino. Esto es lo que la Escritura nos comienza a enseñar respecto a lo que significa comunión. Pero mirando estas verdades, mirando lo que dice el Salmo 25 y con 1 Corintios 1:9, tenemos que reconocer que, número uno, podemos orar, pero no significa que tengamos comunión con Dios. Escúchame bien lo que te digo. Podemos orar y eso no significa que tengamos comunión con Dios. Segundo, podemos interceder y eso no significa que tenemos comunión con Dios. Podemos leer la palabra del Señor y tampoco significa que tenemos comunión con Dios. ¿Podemos nosotros verdaderamente establecer una relación con Dios haciendo estas cosas? No digo que es malo, marco y defino esta verdad, sino que no es todo lo que Dios quiere de nosotros. ¿Amén? No es todo. Te voy a dar los fundamentos por la cual considero que esta es la razón por la cual te estoy hablando de esta forma. Porque puede ver muchas cosas en tu vida. Puedes hacer tantas cosas, pero hay algo que te quiero decir, es que pudiste haber orado, pudiste haber hecho tantas cosas,
Pero eso nunca te llevó a qué? A tener una comunión con Dios. Porque la definición de comunión, ¿qué significaba? Tener intimidad, caminar, estar en familia, ser la mano derecha, o sea, lo más íntimo. Pero lo que está pasando cuando tú oras, mejor te doy el ejemplo. Vamos a 1 Samuel capítulo 1, verso 12 al 16. Mira lo que te voy a decir. Y vamos a mirar en la vida de Ana, para que tú y yo podamos comprender qué es lo que verdaderamente es tener una comunión con Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 12 al 16. ¿Estás ahí, iglesia? Dice la palabra. Y quiero que analices este efecto porque esto es lo que está pasando mientras que Ana está orando. Y te vas a dar cuenta que así están muchos cristianos tratando y deseando de querer tener una comunión, pero su realidad es muy diferente a lo que significa tener una comunión con Dios. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba sus labios, pero Ana oraba ¿en qué? En silencio. Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, por lo cual Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dirige tu vino. Pero Ana le respondió, no, Señor mío, no soy una mujer, dice, soy una mujer ¿qué? Atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque solo por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. ¿Cómo estaba Ana orando a Dios? Sí. Afligida de espíritu, Amén. acongojada, Amén. amargada. Yo te pregunto, cuando tú oras, como lo está haciendo Ana, ¿estás teniendo comunión con Dios? Yo te aseguro que Ana oró, pero no tuvo comunión con Dios, porque su corazón estaba amargado, acongojado, su espíritu afligido. Y esto es lo que hacen muchos cristianos hoy en día. Solo se acercan a la casa de Dios, al tiempo de oración, solo a pedir, a llorar, a lamentarse, a quejarse de todo lo que le pasó en la vida. No digo que es malo, marco una vez más, sino que no es todo lo que Dios quiere para aquellos que quieren tener una verdadera comunión con Dios. Y Ana es un ejemplo viviente, que Ana oraba, pero para quejarse, para lamentarse de su situación. Y esto no solo lo vamos a ver en ella, vamos al Salmo 54, 2, 3. Y mira lo que dice la Escritura, si nosotros queremos entender más esta verdad. Salmo 54, 2, 3. Mira lo que dice la Escritura. Dios oye mi oración, dice el salmista. Escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida y no han puesto a Dios delante de sí. ¿Qué está diciendo David? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué nos enseña en esta parte? David está teniendo ¿qué? Un tiempo de ¿qué? De oración. ¿Para qué? Para autojustificarse. Mira lo que dice la palabra. Presta oído a las palabras de mi boca. ¿Tú crees que allí está teniendo comunión? No. Éxodo 8:8. Mira, te voy a dar más fundamento. Éxodo 8:8. Mira lo que dice la Escritura. Para ver a quién, para mover a Moisés delante de Faraón. Entonces el Faraón llamó a Moisés
y a Aarón y le dijo, orad a Jehová para que apartéis a las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. ¿Qué está haciendo aquí Moisés? ¿Qué es lo que está haciendo Moisés? Está dando sacrificio a Jehová. Está orando. Y solo sabes qué está haciendo. Está pidiendo, nada más. ¿Tú crees que allí Moisés está teniendo comunión con Dios? No. Esther 4:8. Mira. Estoy poniendo los fundamentos. ¿Y sabes por qué? Porque esto es lo que quiero que entiendas algo muy claro en tu vida. No digo que es mal orar, no digo que es mal interceder, no digo que es malo leer, sino que no es todo lo que Dios quiere de ti. Amén. Sino que Dios quiere en esta mañana hacerte entender que la forma correcta, como llegamos a tener comunión con Dios, es a través de principios de la palabra. Y la escritura dice en Esther 4:4 al 8, y las doncellas de Esther y sus eunucos fueron a decírselo. Entonces la reina se sintió un gran dolor y envió vestidos para que Mardoqueo se vistiera y se quitara de la ropa áspera, pero él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atar, uno de los eunucos que el rey había puesto al servicio de ella, y mandó a Mardoqueo para que averiguara qué sucedía, porque estaba así. Y salió pues Atar a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta real. Y Mardoqueo le comunicó todo lo que le había acontecido, y le informó de la plaza que Amán había dicho que entregaría a los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido publicado en Susa para que fueran exterminados, a fin de que la demostrara a Esther y se lo informara y le encargara que fuera ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. ¿Qué vemos aquí, Esther? Esther está intercediendo. ¿Adelante de quién? Del rey. Pero eso no lo llevaba a tener una comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Podemos darnos cuenta de algo muy importante. Es por eso que mucha gente puede orar, puede interceder, puede leer la Biblia, pero no cambia. ¿Por qué? Porque no es todo lo que Dios tiene. Nehemías 1:16 al 11, también podemos mirar cómo Nehemías está intercediendo delante del rey, pero el punto es que su intercesión es simplemente ¿para qué? Para tener una intimidad con el rey, encontrar el favor del rey, pero no con el Rey de Reyes. Una vez más, en Génesis 18:23-25, encontramos cómo Abraham va a interceder por la vida de Lot cuando estaba en Sodoma y cuando los ángeles iban a destruir Sodoma, y él comienza a interceder para que ese pueblo no sea destruido. Pero todo lo que vemos aquí es que muchos estamos entendiendo que tener comunión es orar, es interceder, pero no es todo lo que necesitamos hacer, sino la palabra nos enseña que para que nosotros comencemos a tener verdaderamente comunión con Dios, tenemos que empezar a entender algo muy importante. Algo que de repente muchos de nosotros todavía no hemos llegado a entender. ¿Sabes por qué? Porque todavía no hemos logrado a comprender qué es lo que dice verdaderamente Dios respecto a lo que dice la palabra. Volvamos a Salmo 25, por favor. Te voy a hablar de eso. ¿Y por qué? Porque aquí están los principios que el Señor nos enseña cuando nosotros verdaderamente queremos aprender a tener una comunión verdadera con Dios. Antes del Salmo quiero leer Proverbios. Vamos a Proverbios, por favor. Proverbios 14, 26 al 27. Ve conmigo. Ve, 14, 26. Dice la palabra. Y quiero que marques mucho
porque en la Escritura se remarca mucho la palabra temor como una urgencia tan fundamental para aquellos que quieren tener comunión con Dios. Dice la palabra: en el temor de Jehová está la firme confianza, la esperanza para sus hijos. En el temor de Jehová es manantial de vida, que aparta de los lazos de la muerte. En el pueblo numeroso está la gloria del rey, y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. El impaciente de espíritu pone manifiesto su necedad. El corazón apacible es vida para la carne. La envidia es carcoma de los huesos. El que imprime al pobre afrenta a su hacedor, pero lo honra al que tiene misericordia del pobre. Cuando nosotros miramos esta porción de la Escritura, iglesia, cuando nosotros comenzamos a entender, este salmo remarca muchísimo el tener el temor de Dios en nuestro corazón. Este salmo marca mucho el que tú puedas comprender por qué es importante el temor de Dios que tiene que ver en su vida. Porque si no tenemos el temor de Dios, nos volvemos insensibles, nos volvemos rutinarios, nos volvemos verdaderamente ingratos. Porque el desconocimiento de quién es Dios nos puede llevar a estar en un estado de irreverencia, de irrespetuosidad a su nombre. Esto es por la falta de ¿qué? Por la falta del conocimiento de quién es Dios. ¿Saben por qué el hombre hace lo que hace en pecado? Porque no teme a Dios. ¿Por qué miente? Porque no teme a Dios. ¿Por qué roba? Porque no teme a Dios. ¿Por qué adultera? Porque no teme a Dios. Es irreverente, es verdaderamente irrespetuoso al nombre de Dios. Todo empieza cuando el hombre no llega a tener el temor de Dios. Y la Biblia comienza a traer a conocimiento de que verdaderamente nos dice, para que nosotros aprendamos a temer. La palabra dice en el libro de Hebreos, ve conmigo por favor a este libro hermoso de Hebreos 12, 28, 29, y mira lo que la palabra dice. Escucha bien lo que te quiero hablar en esta hora, porque estos son los fundamentos que van a llevar tu corazón a nunca más desviarte de las verdades de Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, escucha bien esa palabra, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Escucha bien eso. Sírvele a Dios con qué, dice la palabra, con gratitud y con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mucha gente dice, Dios es amor. Sí, hermano, tienes razón, Dios es amor, pero también es Dios fuego consumidor. Amén. Si bien es cierto, ni a ti ni a mí nos costó la salvación. ¿Sí o no? No nos costó la salvación. Nos la regalaron. Pero Dios te dice, yo te puedo salvar, te puedo llevar al cielo, pero si tú me deshonras, te puedo llevar hasta el mismo infierno. Por eso la Escritura dice en Filipenses 2:12, guardaos vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Por qué? Porque aunque no pagaste ni un céntimo por la salvación, aunque tú no hiciste nada porque Dios te haga sea parte del reino de los cielos, no significa
que tengas que vivir como tú quieres. Y es ahí donde el problema del hombre es cuando no ha entendido que Dios es un fuego consumidor, que Él puede quitarte la vida y Él puede darte la vida. Amén. Amén. Y es por eso que la Biblia dice que Dios no escatimonia a sus ángeles, que se rebelaron en el cielo. Él los condenó a cárceles de oscuridad eternas. Si Dios hizo eso con sus ángeles, pregunto yo, ¿te pasará por alto a ti? Que no refrenas tu boca, tu pensamiento, tu forma de vivir, irreverente, irrespetuoso en nombre de Dios, que blasfemas de todo lo que te llega, maldices a todo lo que te llega. Cuando la Biblia dice en el libro de Hebreos y Judas habla diciendo de que aún los ángeles que son mayores en fuerza y poder no dijeron maldición a Satanás cuando peleaba el ángel por el cuerpo de Moisés. Pero tú, que eres menor que un ángel, no refrenas ni tus labios para maldecir, ni para juzgar, y ahora quieres tener comunión con Dios. Ponte a pensar en esta verdad. Por eso es que Dios nos enseña a entender algo muy importante. Tenemos que aprender a tener control de nuestros pensamientos, a tener control de nuestros actos. ¿Por qué? Porque si no, no podremos poder agradarle a Dios en nuestra vida. No podremos. Porque todo empieza cuando no hay temor en el corazón del hombre. Desprecia el nombre de Dios. Desprecia la sangre de Cristo. Cuando Hebreos dice 6, hay de aquellos que habiendo gustado de los poderes venideros y del conocimiento y de la unción, recayeron, no serán levantados más. Aún dice, ay de aquellos que se tropezara a otro, y dice, ay, mejor sería que te cuelgues la soga de un molino al cuello y te arrojes al fondo del mar. ¿Sabes por qué? Porque Dios, escucha lo que te voy a decir, el Padre entregó a su único Hijo para morir en la cruz por ti y por mí. Pero el hecho de que su Hijo tomara nuestro lugar y nosotros su lugar, no te da derecho a vivir una vida loca. No te da derecho a tener un cuerpo en inmundicia. No te da derecho a tener una mente pervertida. No te da derecho a vivir una vida de pecado. Porque escrito está, el santo, santo, santo. 3 veces santo. Y sin santidad nadie podrá ver el rostro de Dios. Cada momento cuando nosotros comenzamos a mirar este pasaje de las Escrituras, tenemos que entender algo muy importante. Y nos dice Pedro, nos dice a todos nosotros esta verdad. En primera de Pedro, miramos aquí rápidamente, en el capítulo 1, versos 13 y 17. Nos dice la palabra del Señor. Búsquelo, por favor. Primera de Pedro 13. Dice así. Y nos dice a todos los que estamos deseosos de conocer a Dios, nos dice esta verdad. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Mira el verso 17, por favor. Si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona justa, según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra vida. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Quién es el que juzga? Dice la palabra. ¿Quién es el que juzga según nuestras obras? Dios.
Pero ¿qué nos insta Él en esta hora? Que aprendamos a vivir, a conducirnos con temor en todo tiempo de nuestra vida. Aprendamos a caminar entendiendo bien que verdaderamente es importante que aprendamos a ser hombres y mujeres que caminamos en temor a Dios y temor a todo lo que verdaderamente Él ha puesto delante de ti. Temor, la mujer al marido con respeto, porque ojo, repito, el temor es respeto, honra, reverencia, estima, aprecio. Cuando te hablo de temor, no te estoy diciendo que tiembles, no te estoy hablando de miedo, te estoy hablando de algo que hoy muchos han perdido. Pero quieren tener una comunión con Dios y Dios dice, no, la comunión íntima de Jehová con los que le temen. Y el temor tiene que ver con algo que va más allá de tu oración, va más allá de tu intercesión, va más allá de leer la palabra. No digo que es malo, repito, sino que necesitas hacer más. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Por eso es que cuando nosotros no controlamos nuestra mente, emociones, nuestra boca y nuestro corazón, nos apartamos de la gracia de Dios, nos apartamos de la comunión con Dios. Y cada vez que resistes a la autoridad, cada vez que vas contra tu pareja, tu esposo, tu mujer, cada vez que vas contra todas aquellas cosas en medio de tus circunstancias, lo único que está pasando es que tú estás alejándote más de la comunión con Dios. ¿Sabes por qué? Porque no hay temor de Dios en tu vida. Ahora entiendes por qué te cuesta orar, te cuesta fluir en el Espíritu, te cuesta fluir en los dones. Oh, pero vas a la iglesia, sí, qué bueno, Dios te bendiga. Vas a la oración, oh, maravilloso, 3-4 horas. Pero recuerda, vas a la oración solo a pedir, a llorar, a quejarte. Vas a interceder por tu madre, tu padre, tus hermanos, la iglesia, por todo el mundo. Pero eso no es todo lo que Dios quiere. Dios quiere que tengas una intimidad con Él, que comiences a tener un momento de intimidad. Por eso que Filipenses 2:12-13 decía que teníamos que aprender a cuidar la salvación con temor y con temblor, porque se puede perder. Se puede perder. Una vida sin santidad, una vida sin la mente renovada, una vida sin unos labios santificados. Y hablando Pedro diciendo que Dios puede juzgar, lo va a juzgar al hombre por sus obras, pregunto yo, ¿qué es entonces lo que va a hacer Dios contigo y conmigo? Si no llegamos a entender que los ojos de Jehová recorren la tierra mirando a los justos y a los injustos, y que al final nos va a juzgar, ¿por qué? Nos va a juzgar porque no velamos por esa salvación que se nos fue dado de gratis. ¿Cuándo llega el hombre a despreciar una salvación? Cuando no ha entendido que su vida es templo del Espíritu Santo. Cuando no ha entendido que debería tener el hombre la mente de Cristo, dice Corintios. Debería tener una vida de justicia, una vida de rectitud, una vida de verdad en su vida. Y cuando tú no tienes eso, tú no llegas a lograr tener una comunión con Dios. Porque el temor de Dios habla respecto a la forma como tú tomas a Dios en tu vida. El temor de Dios tiene que ver cómo tú respetas a Dios en tu vida. El temor de Dios tiene que ver cómo tú lo estimas a Dios en los momentos cuando tu vida es confrontada, cuando alguien te maldice. ¿Cuál es la actitud tuya que vas a tener con tu prójimo? Porque escrito está, en esto consiste el amor de Dios, que ames a quién, a tu hermano. Porque si no amas a tu hermano, eres un homicida. El temor a Dios significa que tú debes entender que no solo es orar, interceder de la Biblia y creer que agradas a Dios. No digo que es malo, es bueno, es el vicio, pero necesitas entregarte a Dios en justicia, en verdad, en honra, en respeto a Dios, en santidad a Dios.
en verdad a Dios. Quitar la mentira de tus labios, los pensamientos pervertidos de tu mente, el enojo, el odio y el rencor de tu corazón. Eso es vivir en temor de Dios. Pero si nosotros no entendemos esta verdad, no lograremos tener comunión con Dios. No lograremos entender verdaderamente qué es lo que Dios quiere de ti. Uno de los principios que te estoy hablando es esta verdad. Tener temor de Dios en tu vida. Ahora, ¿entiendes cómo es que llegamos a tener comunión con Dios? Parece que se han quedado congelados. Ahora entiendes qué significa cuando dice que la comunión interna de Jehová es con los que le temen. Dile que está a tu lado. Esto va más allá de tu vida rutinaria. Dile. Esto va más allá de tu vida religiosa. ¿Sabes por qué? Porque amar a Dios y temer a Dios tiene que ver en los momentos difíciles que tú pasas. Cuando te ofenden, cuando te hacen algo, cuando te quieren, cuando te lastiman. Ahí Dios quiere ver si hay temor en tu corazón. Cuando tu vida es probada en fe, ahí Dios va a probar tu corazón. Si verdaderamente tú temes a Dios. Porque el hombre que teme a Dios refrena su lengua. Amén. Amén. El hombre que teme a Dios teme dañar a su hermano, a su prójimo, teme maldecir. No importa cuál sea la falta que le haya hecho, pero teme a Dios, refrena su lengua. El que teme a Dios es un hombre que verdaderamente espera en Dios. Como dice la palabra que leíamos antes, que teníamos que caminar con integridad y con temor delante de Él. Y esto es lo que cada momento el Señor nos enseña para que nosotros verdaderamente permanezcamos agradándole al Señor. Pero si tu corazón está sucio, si tus bocas vienen de maldecir, y si tu pensamiento trae los pensamientos más perversos y estás orando, ¿Dios te escuchará? No. Porque escrito está, si no perdonas a tu hermano su ofenda, yo tampoco te voy a perdonar, dice el Señor. Y si tu vida está en pecado, Isaías dice, y vuestros pecados hacen división entre ti y yo, y hacen que yo oculte mi rostro y que yo no te oiga. ¿Sabes qué está pasando entonces? Que la verdadera comunión con Dios no solo se basa en orar, interceder, leer la palabra, cogerlo como un horóscopo y decir, oh Señor, háblame, Señor. Y dice, el juicio de Dios vendrá por los hipócritas. No, Señor, tú no me hables. Esto es lo que pasa con mucha gente, que no quiere dar un paso más adelante para tener una verdadera relación con Dios en comunión. Porque Dios se place del humilde. Porque la comunión íntima es con los contritos del corazón, con los humildes, con los que verdaderamente aman su presencia, con los que esperan en Él. No con gente que cree que puede hacer justicia por su propia mano, mintiendo, robando, engañando, estafando, fornicando y todos los pecados que viscerales de sus hermanos. Hermanos, nunca llegaremos a conocer a Dios si nosotros no damos un paso más de la rutina que el hombre ha caído. Porque Jesús nos enseña la verdadera comunión que nosotros podemos lograr con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque Él nos cela con celo santo. Dice la palabra que Él es fuego consumidor. Él ama. Por eso cuando dice Lamentaciones 3:33 le dice a muchos de ellos que no han entendido lo que verdaderamente está pasando en su vida y están quejándose de todo, le dice, ¿de qué se lamenta el hombre? ¿De qué se queja el hombre? Si vive, lamentése de su pecado, dice Jehová, y estemos a cuentas tú y yo. ¿De qué te lamentas? ¿Que tu marido no cambie? ¿Que tus hijos no cambien? ¿De qué te lamentas?
tu pecado, de que no tengas dinero. Laméntate, dice Dios, de tu pecado, laméntate. Abandona el pecado, suelta el pecado de tu vida. Estemos a cuenta, dice el Señor, porque los problemas que el hombre pasa, todas son porque el hombre quiebra la ley de Dios y su pacto. El hombre quiebra su mandamiento, es el pacto que le dio Dios al pueblo, a ti y a mí, sus mandamientos. Y cuando tú quiebras su mandamiento, tú le das derecho legal al diablo. Porque el diablo no tiene poder sobre ti. Escrito está que el Señor ha vencido al diablo y le quitó todo poder. Y ahora Jesús dice, Mateo 28, 18 y 19, dice, todo poder y toda autoridad me ha sido dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, tu Dios, nuestro Dios, dice, yo tengo la autoridad y el poder y la gloria. ¿Cuánto dicen amén? Pero gózate por esto. Gózate por esto, porque la Biblia dice que ese poder y esa autoridad se lo ha dado a la iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuánta iglesia hay en este lugar? ¿Cuánta iglesia hay en este lugar? Y si Dios te ha dado ese nivel de poder y autoridad, ¿por qué tanto le dice el diablo? El diablo, aquí el diablo. Si es un ser derrotado, iglesia. Solo que por la falta de tu temor, porque la otra vez compartí esto diciendo, el diablo es un canal, porque el diablo no puede leer tus pensamientos, el diablo no conoce tu futuro. Todo lo que necesita el diablo es quedarse quieto y mirarte. ¿Cómo hablas? ¿Qué actitud tomas? ¿Qué pensamientos tienes respecto a la forma como salen de tu boca los pensamientos de tu corazón? Todo lo que el diablo necesita es verte, analizar tu conducta para preparar una estrategia de ataque contra tu vida. Pero si tú cierras esas puertas de tu vida, no hay diablo ni demonio que te pueda tocar. Gloria a Dios. Sí, hermano. No hay diablo ni demonios. El problema empieza cuando tú quiebras la palabra de Dios. Tú rompes el pacto de Dios por su palabra. Y comienzas a vivir a tu manera y te olvidas que Dios es Dios en tu vida. Y ahí es donde el hombre sufre. Por eso Lamentaciones 3:23 decía, ¿de qué se lamenta el hombre? ¿Qué te falta si estás vivo? ¿De qué te quejas si estás vivo? Laméntate de tu pecado, porque es el pecado lo que hace que el hombre sufra. Es el pecado lo que hace que el hombre se aparte de Dios. Es el pecado el que endurece el corazón del hombre. Es el pecado que hace que muchos no vayan al cielo. Es el pecado que hace que rompe la comunión con Dios. Es el pecado el que trae las maldiciones. Es el pecado que abre la puerta a la enfermedad, a la miseria, a la pobreza, a la disolución, a la contienda, a la lujuria, a la borrachera. Es el pecado el que hace que el diablo y sus demonios vengan a tu vida y a tu familia y hagan lo que quieran. Por eso la Biblia dice, la comunión que nos da con los que le temen. Si tú eres un hombre de Dios, un siervo de Dios, un ministro de Dios, tú le vas a caminar en el temor de Jehová. Vas a refrenar tu boca, tu pensamiento, el estilo de tu vida desenfrenada. Y Dios dice, ese tipo de hombre estoy buscando. Ese tipo de mujer estoy buscando. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí que también es? Porque ¿qué consiste el temor de Dios? Deuteronomio capítulo 6, verso 13 dice en esta hora, para enseñarnos qué es verdaderamente el temor de Dios. ¿Qué significa? Mira lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio 6:13. Jehová tu Dios, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, y por su nombre, que dice, jurarás.
¿Qué dice la palabra del Señor? Que tienes que darle una reverencia total al nombre de Dios. ¿Y cuál es la forma como Él quiere que tú vivas? En temor a Dios. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo muchas veces ignoramos esta palabra y creemos que nosotros podemos vivir una vida diferente? ¿Podemos vivir una vida a nuestra manera, a nuestro estilo? Mira lo que dice Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dios va a juzgar al hombre, Dios va a juzgar al mundo, Dios va a juzgarlo. ¿Y sabes quiénes son los que se van a librar del juicio de Dios? Los que temen su nombre, los que honran, los que respetan, los que sirven, los que agradan en santidad, los que reverencian su nombre, los que aman a su prójimo. En otras palabras, es mucho más de lo que es orar, interceder y leer la palabra. Es mucho más que eso. Pero esto es un punto muy importante, porque Génesis 22:12, hablando de Abraham cuando fue probado para sacrificar a su hijo, nos habla de que tiene que haber una obediencia total a Dios. Aun cuando las cosas no se entiendan, aun cuando veas que las cosas son tan críticas, porque lo que vivió Abraham con su hijo en sacrificio tuvo que ver con una obediencia y un caminar en fe. Pero ¿cómo nosotros agradaremos a Dios si no hay fe en nuestra vida? Porque escrito está que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cuando tú te enojas con tu hermano, así que cuando tú maldices a tu hermano, así que cuando tú cierras tu corazón a tu hermano, es una respuesta a que tú no eres un hombre de fe. Y cuando accionas así, tú no ministras el corazón en honra a Dios. Tú no lo ministras a Dios. Porque un hombre sin fe es difícil agradar a Dios. Porque los que son de fe aman a su hermano. Los que son de fe perdonan a su hermano. ¿Y por qué lo encierro en esta palabra de fe? Porque en la fe no opera ni pensamiento humano, ni sentimiento humano, ni emociones humanas. Nada de estas cosas opera. Simplemente es una actitud del corazón. Es un acto de obediencia sin razonamiento. Por eso podemos mirar nosotros a Noé. Dice que construyó Noé el arca. No cuestionó, no refutó, no dijo nada. La fe verdadera es una actitud del corazón. Por lo cual, todo hombre que razone para querer hacer las cosas no está viviendo en fe. La fe tiene que ver con una actitud de tu corazón. Creer con convicción, como dice Hebreos 11. ¿Qué es la fe? Es la certeza, porque se espera la convicción de lo que no se ve. Eso tiene que ver con una confirmación de tu espíritu que va a hacer entender que estás bien, aunque tu mente le produzca un escándalo. Por eso Abraham, mirando a su hijo allí, el hijo ponía la leña en el altar. El hijo le decía: papá, ya está listo el altar, está listo la leña. ¿Y dónde está el animal para el sacrificio? ¿Sabe qué le dijo Abraham a su hijo? Dijo: Dios proveerá. Pero mira la vida de su hijo. Cuando Abraham ataba a su hijo de pies y manos y vendaba sus ojos porque tenía que cortarle el cuello y derramar la sangre sobre el altar, el hijo nunca refutó, porque ese muchacho era un muchacho ya de 12 años, no era cualquier niño, 12 años, su único hijo. Y Abraham creyó a Dios sin cuestionar. Y cuando estaba a punto de clavar el puñal en el cuerpo del joven, el ángel vino a decirle: ahora conozco que temes a Dios. ¿Cómo temió
a Abraham, a Dios, en una plena obediencia. Y le dijo, no hagas daño al muchacho, mira allí a tu costado que se zarza, allá hay una cabra atascada, tómale y sacrifícame eso en el brazo. Hay momentos, te digo, que los que caminamos en fe, porque escrito está, el justo por la fe vivirá, es un hombre que agrada a Dios en su vida, que no le da lugar a sus sentimientos de revancha, de venganza, no le da lugar a sus sentimientos de dolor, tristeza, aflicción, no, simplemente dice, voy a bendecirlo, aunque este me acaba de maldecir. Y eso es lo que hace que tu vida sea una vida agradable delante de Dios. Porque temes a Dios por su pacto, su palabra, y vives en obediencia a ella. Y Dios dice, ella es mi hija, él es mi hijo. ¿Por qué? Porque lo honraron con su vida. Pagaron al mal con bien. Amén. Amén. Y esto es verdaderamente vivir en el temor de Dios. Sabiendo de que si hay alguien que se levanta contra ti y lo hace sin Dios, es Dios contra él, y Él es tu juez y Él es tu abogado. Aleluya. Gloria a Dios. No necesitas tú pagarle mal con mal, no. Somos una generación de bendición, amén. Amén. No una generación de maldición. Esto es lo que pasa muchas veces, por lo cual nos perdemos la comunión con Dios, porque la comunión con Dios lo establecemos en todo nuestro diario vivir, desde que nos levantamos, determinamos si Dios es Dios. ¿Por qué? Porque no vas a correr de frente al desayuno, no vas a correr de frente a la lucha, no, vas a doblar tu rodilla, vas a decir, Señor, gracias por esta mañana. Amén. No te vas a comer la comida como ingrato, no, vas a decir, Señor, gracias porque tú has bendecido mi mesa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. No vas a ir de frente con el suelo de tu marido gastado, sino vas a decir, Señor, acá está lo que es tuyo, Señor, y acá está lo que es mío. Gloria a Dios, aleluya. Yo Señor, tu casa, tu vida. ¿Sabes? Esto es honra, esto es respeto, esto es realmente aprecio, esto es estimación, esto es temer a Dios. Amén, gloria a Dios. Pero cuando no hay el temor de Dios, hay una reverencia total. Se desconectan de la dimensión del agradable a Dios de verdad. Cuando no hay una vida, un cuerpo santificado en ayuno, cuando no hay una mente renovada por la palabra, cuando no hay unos labios para bendecir, esto es lo que viene, ahí es donde viene el sufrimiento para el hombre, ahí es donde viene el dolor, la tristeza para el hombre. Y Dios nos dice, ¿de qué te lamentas? ¿De qué te lamentas si estás vivo? Aún siendo malos, yo he sido bueno con vosotros. Te he dado la petición de tu corazón. Y sin embargo, no hay temor en tu corazón. No hay respeto en tu vida. No hay honra. No hay aprecio. No hay cariño. No hay servicio a Dios. Eso no se hace ver que el hombre camina sin temor. Y si el hombre no tiene temor, no podrá tener comunión con Dios. ¿Cómo te hablará el Señor si con Él no quieres estar? Pero yo oro, pastor. Sí, no lo dudo, pero solo para pedir. Y has puesto a Dios como tu servidor y no lo honraste como a Dios, tu Señor. Pero yo intercedo, pastor. Sí, por tu interés, por tus bienes. Pero no te acercaste a Él, a hacer las intercesiones en el propósito de Dios. Qué equivocado a veces nos quedamos en esta condición de una vida rutinaria religiosa, cuando olvidamos que amar a Dios es amar al prójimo que está al lado tuyo. Y si algo tengas que darle, no es porque se lo merezca, sino que es por su bendita misericordia. Dios nos enseñó con su vida la forma como Él agradó a su Padre. Fue en una vida de obediencia, fue en una vida de sacrificio.
Todos se fueron a dormir, pero él estaba llorando y sus lágrimas, la sangre caía, eran gotas de sangre gruesa que caían de su rostro, dice la palabra. Él clamaba. Él oraba las oraciones de intercesión en el propósito de Dios. Él oraba porque me des una casa, me des un carro, me des un novio. No, hermanos míos. Él oraba porque miraba que su pueblo estaba como ovejas sin pastor. Él estaba orando para que cada día que se encuentre con alguien en el camino, Dios haga un milagro poderoso en la vida de esos enfermos, ciegos, sordos, mudos y hasta muertos. Él oraba en el propósito de Dios. Él intercedía por el plan del perdido, del necesitado, del hambriento. Cuando tú tienes temor de Dios, tú te conectas con la mente de Dios y comienzas a entender verdaderamente qué significa tener comunión con Él. No solo para pedir, porque la Biblia nos ha enseñado diciendo que antes que tu boca se abra, yo ya te habré oído. Él sabe lo que tú necesitas, pero tú no sabes lo que Dios necesita de ti. Dios necesita que tú entiendas que tienes que conectar tu corazón con los propósitos de Dios. Tienes que conectar tu vida con el temor de Jehová. Así conocerás a tu Dios. Porque el diablo teme a gente que esté entendiendo que tiene comunión verdadera con Él. Gente que está sirviendo, gente que está entregando su vida en sacrificio, gente que está viviendo en santidad y en obediencia. A esa gente el diablo le tiene miedo. No le tiene miedo a aquel que ora 1 hora, 15 minutos, 10 minutos. No, a ese no le tiene miedo, iglesia. Le tiene miedo a alguien que sabe honrar a Dios. Amén. Amén. Por eso es que la obediencia es un segundo requisito para que nosotros verdaderamente agrademos a Dios. Por eso en 1 Samuel, hablando aquí, el profeta le dice a Saúl: ¿acaso Dios se complace de ovejas? Oseas dice, Oseas 3 dice esta verdad, y te conecto con 1 Samuel. Oseas dice esta verdad: porque más que sacrificios, Dios quiere obediencia, y más que holocausto, conocimiento de Dios. En 1 Samuel le dice Dios al profeta a Saúl: ¿acaso Dios se complace de sacrificios más que obediencia? Porque tu desobediencia es como idolatría e hechicería delante de Dios. ¿Sabes qué pasa cuando verdaderamente tú haces un sacrificio y no tienes una vida de temor, de justicia, de verdad? No sirve. Se vuelve hechicería en tu vida. Porque no hay temor de Dios. No lo hay. A veces nosotros pensamos que podemos comprarle a Dios con lo que damos. Pero Dios te quiere pedir más allá de lo que tú estás dando. Dios no solo quiere tu dinero. Dios quiere tu corazón. Dios quiere que tú lo ames en verdad, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Él quiere que tú lo conozcas en toda plenitud de su santidad. Pero la única forma, dice la palabra, que Dios llegará a tener comunión es con los que le temen. No hay otra forma que podamos hacer, los cuales nosotros comencemos a agradarle a Dios. Por eso la tercera verdad que dice la Escritura es en Proverbios 8:13. Mira lo que dice Proverbios 8:13. Mira lo que dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Han visto eso? ¿Han visto lo que verdaderamente significa? Por favor, si hay algo celular, pónganlo vibrador. Si no, te lo doy.
¿Dónde lo necesitamos? La Biblia dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Cómo demostramos el temor a Jehová? Apartándonos de todo pecado. Y él dice, yo aborrezco la soberbia. ¿Sabe quién es un soberbio? Alguien que no admite consejos. Alguien que no quiere ayuda. Alguien que dice, no, yo estoy bien así, no necesito nada, yo amo a Dios también y no necesito ir a la iglesia. Sí, quédate con ese pensamiento. Quédate con ese pensamiento de que no necesitas orar, ayunar, no quédate con el pensamiento de que necesitas ir a la iglesia, pero Dios te dice que al soberbio, a ese Dios lo aborrece. Escrito está, hermanos. Al soberbio, al arrogante y el mal camino y la boca perversa. ¡Wow! ¿Cuántas veces nosotros por la ignorancia hemos llegado a vivir así? Vamos a la iglesia, oramos, cantamos, vamos a la casa. El marido le dijo algo, salió la tigresa del oriente. Algo le hicieron la papera, salió Limpiomaita. Y preguntamos, ¿podremos tener comunión con Dios viviendo así? ¿Seremos agradables a Dios viviendo así? Si Dios mismo dice, yo aborrezco al soberbio, al arrogante, al que anda por el mal camino y la boca perversa. Mira que está a tu lado, tenemos que cambiar, aleluya. Tenemos que cambiar, hermanos. Tenemos que vivir agradándole a Dios con temor. Porque es allí. Esto no lo vas a pasar solo en la iglesia. Esto lo vas a tener que pasar en tu casa, con tu marido, con tus hijos que no escuchan la palabra, con aquellos que son rebeldes. Ahí es donde tú tienes que mostrar el temor de Dios, la sabiduría de Dios, para que puedas corregir, hablar con mansedumbre. Pero si tú crees que saliendo ajos y cebolla, crees que vas a vivir agradándole a Dios, estás equivocado. Así dances de lengua, no vas a vivir agradable a Dios. No te engañes. Sé que este mensaje lo van a ver muchos por internet. Sé que mucha gente está muy equivocada en su forma de tener comunión con Dios. Que creen que porque cantan bonito, porque están sirviendo a Dios en su casa, pero cuando llegan a su familia son los peores hombres, las peores mujeres, mezquinándole a sus mujeres, privándole a sus hijos un derecho que ellos tienen, y que trayendo una falsedad en su corazón. Por eso te digo, no te engañes, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Escrito está, en los ojos de Jehová recorren la tierra mirando la vida de los justos y de los injustos. Amén. Ahora entiende por qué no creces, por qué no maduras en Cristo. Ahora entiende por qué tu vida no llega a lograr la comunión con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo. Es porque no habías entendido qué importante es el temor de Dios, la obediencia y el aborrecer el mal. Pero es el temor lo que nos lleva a vivir una vida agradable a Dios. Considero que esto no lo voy a acabar todo, pero quiero dejarte con esta palabra, porque tengo mucho que hablarte. Y es aquí donde tú y yo vamos a tener que reflexionar qué estamos haciendo con un regalo tan grande que el Hijo nos trajo, de ser salvos tú y yo. Pongámonos de pie, por favor. Pongámonos de pie.